me corresponde a mí la tercera entrega de esta serie bajo el título Conversaciones que traen salvación. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. El Evangelio de Juan utiliza como recurso pedagógico el género de diálogo para poder construir su evangelio. Cada evangelista escoge diferentes recursos literarios. Por ejemplo, Mateo le gusta poner a veces sermones largos, como el sermón de la montaña, que se lleva 3 capítulos. Marcos les gusta poner muchos milagros de manera muy vertiginosa. Juan utiliza el género literario de diálogo, y entonces en el Evangelio de Juan encontramos diálogos de Jesús con Natanael, con los fariseos, con los judíos, con la samaritana, con un paralítico, con Marta, con unos griegos, con sus discípulos, con el sumo sacerdote Anás, con Poncio Pilato, con María Magdalena, con Tomás, con Pedro y con nuestro personaje de esta mañana que se llama Nicodemo. Ahora, los evangelios no son construidos al azar. Cada evangelista tiene una intencionalidad. Entonces cuando Juan escoge qué diálogos de todos los que tuvo Jesús poner en su evangelio, lo hace de manera muy intencionada. Y escoge este diálogo con este hombre llamado Nicodemo. Era un fariseo, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo gobernante de Israel. Estaba conformado por 70 personas. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, que eran los sacerdotes. También estaban ahí los escribas, que eran los expertos de la ley. O sea, la crema innata de Israel estaba ahí en el Sanedrín. Y entonces Juan decide colocar este diálogo con este personaje llamado Nicodemo como prototipo, por favor escúcheme bien, como prototipo de aquella persona que ante sus ojos y ante los ojos de los demás no necesita de Dios, al menos por cuatro razones que les voy a comentar. En primer lugar, Nicodemo era un hombre bien educado, era experto en la ley de Moisés. En el capítulo 3, en el versículo 10, Jesús se refiere a Nicodemo. Me parece que la versión Reina Valera del 95 lo traduce de la mejor manera con el artículo determinado: eres tú el maestro de Israel. La mayoría de versiones dicen: eres tú maestro de Israel, eres tú un maestro de Israel. Y resulta que maestro de Israel o un maestro de Israel es poco determinado, ¿verdad? Puede ser cualquiera por ahí. Pero Juan escribe: eres tú el maestro de Israel, subrayando el hecho de que no solo Nicodemo era maestro de Israel, sino que era entre los maestros uno muy sobresaliente, algo así como el decano de la facultad de teología, para que usted se ubique más o menos en lo que sería en nuestro tiempo. Pero Nicodemo no solo es un hombre bien educado, sino que es un hombre bien portado. Como fariseo era seguidor estricto seguramente de la ley de Moisés, y tenía un comportamiento que se apegaba a todas las ceremonias y a todos los ritos que demandaba el hecho de ser judío. Y entonces tenemos a este personaje bien educado y bien portado, pero no solo eso, también era un líder de Israel. En el versículo 2 del capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca donde Jesús, usted puede notar el plural cuando Nicodemo se dirige a Jesús y le dice: maestro. Nota el plural: sabemos, ¿notaron el plural? Que has venido de Dios. Implica que Nicodemo no está hablando solo a título personal, sino que viene en representación de un grupo de personas. Para que usted delegue a alguien la representación de un grupo, tiene que tener un rol de liderazgo. Entonces tenemos un caballero bien educado, bien portado, líder y además rico. Según el capítulo 19 del Evangelio de Juan, cuando Jesús muere, Nicodemo llega con una ofrenda de entre unos 30 a 35 kilos por ahí de mirra y de aloes. Eso solo lo podía tener alguien que tuviera recursos económicos. Entonces tenemos un caballero bien educado, bien portado, un líder de Israel y rico. Más de una lo está buscando en Instagram. Eso fue hace 2000 años. Ahorita no aparece ahí. Y Juan presenta a este tipo como
el modelo, el paradigma, el prototipo de aquella persona que ante sus propios ojos y a la vista de los demás no necesita de Dios, porque hay otros dos modelos. El relato del diálogo, el diálogo entre Jesús y Nicodemo está en medio de otros dos diálogos. El primero es el diálogo con Natanael. Cuando Jesús se acerca a Natanael y le dice: he aquí un verdadero israelita. Aquí está el primer modelo, alguien que tiene una relación correcta con Dios. Capítulo 1 del Evangelio. Pero después del diálogo con Nicodemo viene el diálogo con la mujer samaritana, capítulo 4, que abiertamente no tenía una vida que alguno quizás envidiara. Jesús le dice: llama a tu marido, y la mujer le dice: no tengo marido, y Jesús le dice: bien has dicho, porque has tenido 5 y este no es el tuyo. Y entonces, en medio de estos dos prototipos muy evidentes, Natanael, he aquí un verdadero israelita, el que tiene una relación genuina y estrecha con Dios, y de aquella que evidentemente no lleva una vida muy adecuada, la mujer samaritana. Juan nos presenta un tercer prototipo que no es ni este ni aquel, es aquella persona que ante sus propios ojos y los ojos de los demás no necesita a Jesús. ¿Y quién se podría imaginar que este maestro de Israel, rico, bien portado, educado, podría necesitar de Jesús? Bueno, a partir del desarrollo de este diálogo de Jesús con esta persona, prototipo de quien no necesita a Jesús, vamos a construir en esta mañana 5 características de lo que es una conversación que trae salvación. Esa conversación que Nicodemo necesitaba, pero que a sus propios ojos y los ojos de los demás seguramente se pensaba que no iba a necesitar. Me acompaña a orar, por favor. Señor, nos ponemos en tus manos, Dios, para que tu Espíritu pueda hablar a nuestros corazones, pueda traer claridad de pensamiento, Señor, y Él pueda tratar con nosotros, que pueda hallar en nosotros un corazón dispuesto, sensible, receptivo, Señor, a tu mensaje, a tu palabra y a lo que tú quieres hablarnos a cada uno. En particular, Señor, porque tú nos llamas por nombre individual, y la necesidad de uno no es necesariamente la necesidad de los demás, pero tu Espíritu Santo sabe muy bien lo que necesitamos, y está aquí, Señor, para bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuáles son las características de una conversación que lleva a la salvación? ¿Qué trae salvación? En primer lugar, una conversación que trae salvación es una conversación con Dios. Los demás evangelistas desarrollan la idea de Jesús como Dios muy paulatinamente. A veces hasta el final del evangelio es que se va descubriendo más cómo va el asunto, pero Juan no se anda por las ramas. Seguro usted conoce la escritura. Juan capítulo 1, verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan lo que pretende es de que cuando nosotros empezamos a leer el evangelio, desde el primer versículo, nosotros sepamos que todo lo que sigue va a tratar del Dios encarnado, del Dios que se hizo hombre para venir a buscarnos. Y entonces quiere aclararle a sus lectores, a sus escuchas, a nosotros hoy aquí, que todo lo que viene a conversarse, todo lo que viene a contarse, es acerca de Jesús de Nazaret, que era Dios encarnado. Y entonces esta introducción de Juan 1:1 abriga todo el evangelio, de manera que lo mete en un contexto donde entendemos que todo lo que se va a contar en el evangelio es acerca de Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre. Y póngame atención, las conversaciones que traen salvación son con Dios, porque tienen que ver con nuestro pecado y con el pecado del ser humano, incluyéndome yo. Solo Dios puede tratar. Porque si tenemos problemas legales, acudimos a un abogado, o problemas de conducta, acudimos a un psicólogo o a alguien especialista en esa área. Pero ¿a quién acudimos
para resolver el problema del pecado humano, de ese germen, de ese microbio que hay en el ser humano que no le permite adaptarse a la voluntad de Dios. Solo Dios puede resolver ese problema. En Hechos capítulo 4, verso 12, se nos plantea de la siguiente manera: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Significa que para tratar nuestro pecado solo sirve una persona: Jesús. Nadie más. Nadie más, aunque cante o predique bonito, aunque escriba bonito en redes sociales. Nadie más, aunque sea muy preparado en alguna área X. Solo Jesús puede tratar nuestro pecado. Y entonces las conversaciones que traen salvación son con Dios. Es el corazón humano dirigiéndose directamente a Dios, Dios tratando directamente con el corazón humano sin intermediarios, porque no hay ningún intermediario que pueda ayudar a la situación del ser humano. La segunda característica de una conversación que trae salvación nace o surge al hacer una pregunta que me parece que un lector curioso de la Biblia debería de hacer. ¿Qué hace que un chavalo bien educado, bien portado, rico y líder decida ir a hablar con Jesús? ¿Tiene alguna lógica la mujer adúltera, verdad? Sí necesita hablar con Jesús. ¿Tiene alguna lógica el que era ciego de nacimiento? Pero ¿qué hace que una persona con estas características, repito, que seguramente a sus propios ojos y a los ojos de los demás no necesitan salvación, no necesitan de Dios? Sugiero una respuesta. Está en el capítulo 2. Es la historia que se relata antes del diálogo con Nicodemo. Todo transcurría normalmente en Israel. Todo era alegría en el templo. Había intercambio, había negocios. La gente llegaba a adorar de acuerdo a su concepción de lo que Dios esperaba. Nicodemo era el maestro de Israel, andaba en el templo. La gente quería un selfie con él para postear en Facebook e Instagram. Las historias de Facebook eran con Nicodemo. Y de repente aparece un Galileo, alguien de Nazaret, de donde no podía salir nada bueno, y en lugar de pedir un selfie con los maestros de Israel, empieza a volcar mesas y a decir: aquí hay cosas que no están bien, hay cosas que no pueden seguir siendo como son. E irrumpe en la vida de aquel sistema religioso cerrado, establecido, continuado por años, por décadas, por siglos, y dice: yo no vine por un selfie, yo vine a decirles que algo tiene que cambiar aquí. Es el capítulo 2, en el verso 13: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerda, echó a todos del templo. Juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí.
Y la pregunta que viene debe invitar a la reflexión. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Cuando leía el texto, recordaba en mi mente que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y me preguntaba para mí mismo, si Jesús entrara al templo de su espíritu, de mi cuerpo, ¿me pediría un selfie? ¿O me tiraría algunas mesas por ahí? Y me preguntaría, ¿cómo te atreves, Fabio, a convertir la casa de mi espíritu en? Póngale el nombre que quiere ponerle. Personalícelo, póngale el nombre que quiere ponerle. Las conversaciones que traen salvación muchas veces vienen cuando en nuestra vida hay puntos de inflexión, cuando hay un cambio drástico, cuando durante mucho tiempo todo ha sido normal y aparece el Dios encarnado y vuelca unas mesas y dice: hay cosas que no pueden seguir siendo como antes eran. Esas mesas volcadas podría ser algún fracaso por nuestras decisiones propias, algún pecado de alguien más que nos lastima y nos vuelve la vida al revés, circunstancias que no logramos determinar por qué suceden, pero Dios las utiliza para traernos a Él. Porque si usted es como yo, solo si nos vuelcan las mesas a veces reaccionamos. ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? Usted le ha dicho a su hijo: papito, no, por ahí no es. Por ahí no es, papá. ¿Tiene hijas? Mi hija, por ahí no es. Y usted lo hace porque lo odia. No. Usted lo hace porque quiere hacerlo reaccionar, hacerlo volver en sí, que reaccione. Y entonces Dios a veces vuelca mesas. Recuerda 2 de Timoteo 3:16. En un discipulado casi uno siempre lo aprende. La palabra de Dios es útil para enseñar e instruir, enseñar e instruir, enseñar e instruir, y redarguir y corregir. ¿Dónde queda? Si es parte del consejo de Dios, que nos haga ver cosas que a veces no nos gustan tanto, pero que son reales. Dios nos vuelca a las mesas, iglesias, para hacernos reaccionar. Las circunstancias de la vida nos acercan a Jesús porque Dios las dirige muchas veces para que suceda así. Recuerdo la historia de José allá por el capítulo 45, versículo 5 del libro de Génesis. Él es vendido por sus hermanos. Quizás usted conozca la historia. Va a parar en la cárcel. Lo acusan de que quiso abusar de una doñita que era bien jodida. Usted la conoce. Y José viene donde sus hermanos y le dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad, dice José, vea qué interpretación de las circunstancias de la vida. Ojalá nosotros tuviéramos esa claridad espiritual y mental para leer las circunstancias de la vida desde la perspectiva de Dios. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. ¿Hacemos berrinche cuando tenemos la vida al revés? ¿O cabe la pregunta: ¿será Dios? Diciendo: papito, reaccione. Disculpe, pero si le pido un Facebook, si le pido un selfie, no reacciona. Tengo que hacerle un escándalo para que reaccione. En Romanos capítulo 8, verso 28, la Biblia lo plantea así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Muy sinceramente, mi oración durante esta semana constante, todos los días, es: Señor, ¿podrías volcar algunas mesas en nuestra vida?
Esa era mi oración. ¿Y sabe por qué la hice? Porque cuando Dios vuelca mesas, es un berrinche, es un acto de amor. Lo que pasa es que la sociedad nos vende un amor de chocolates, de serenatas y de rosas. Pero el amor verdadero, como el de Dios, corrige. Y si tiene que volcar mesas, vuelca mesas. Ponía en mis notas: cuando Dios lo hace, es más amoroso volcar mesas que dejar todo intacto. Tengo que aprender yo que mi primera reacción cuando la vida empieza a dar vueltas es empezar a hacer berrinches. Y tal vez lo que debo de preguntarme es: Señor, ¿me estás amando a través de esta circunstancia difícil, de este divorcio, de haber perdido mi trabajo? La tercera característica de una conversación que trae salvación es que es una conversación auténtica, franca. La primera es que es con Dios. La segunda es que a veces surgen en circunstancias donde la vida nos da vueltas para que reaccionemos. Y la tercera es que son conversaciones francas y auténticas. Aunque está en el capítulo 2, es la introducción al diálogo con Nicodemo. Juan capítulo 2, verso 24 dice: Jesús los conocía. ¿Está incluido usted? No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los, pues él conocía el interior del ser humano. Juan nos lleva por diálogos donde nos plantea cómo Jesús conocía a todas las personas. Juan 1:47 con Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y Natanael dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: antes de que Felipe te llamara, aún cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto. Como le hacen las mamás y los papás a los hijos, ¿verdad? Ya te había visto. Sé que ya Dios nos ha visto. Cuando usted se estaba vistiendo hoy para venir a la iglesia, Dios lo estaba viendo. ¿Usted se recuerda cuando usted estaba siendo formado en el vientre de su mamá? No, Dios te estaba viendo. Dios te estaba viendo, te estaba formando. Dios nos ve desde antes. Con la samaritana, Juan capítulo 4, verso 15: Señor, dice la samaritana, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Y Jesús le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Verso 17: no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Noten las preguntas de Jesús. ¿Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es su esposo? Ojo lo que sigue: en esto has dicho la verdad. En esto has dicho la verdad. ¿Cuál es la implicación? ¿Que en lo otro? ¿Qué? Dígalo sin miedo. No estaba diciendo la verdad. Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Sí, se comió 5 sopas de pescado, ¿verdad? En esto estás diciendo la verdad. La implicación es que en lo otro no decía la verdad. Las conversaciones con Dios no pueden ser matizadas, no pueden ser amortiguadas porque son ilógicos. Él nos conoce completamente a nosotros, más de lo que nosotros nos conocemos, más que a nadie. Nos formó, nos tomó, nos ha cuidado, nos ha traído, nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha volcado las mesas cuando considera que es necesario. Entonces, las conversaciones que son con Jesús no funcionan cuando le ponemos un filtro como para una foto. Porque el Señor ve más allá de los filtros. Con Nicodemo, Juan capítulo 3, verso 2. Este fue, hablando de Nicodemo,
de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Vea las relaciones corporativas y personales de Nicodemo. Extraordinario. Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que haces si no has venido de Dios. Y Jesús, que en esta ocasión no se ve tan romántico, le dice: tienes que nacer de nuevo. Seguro Nicodemo dijo: ves, yo sabía que de Nazaret no podía salir algo bueno. Tenía que decirme: ay, maestro Nicodemo, selfie, tienes que nacer de nuevo. Verso 3, capítulo 3: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Y ponía entre mis notas: los seres humanos respondemos a las palabras, pero Jesús responde a la necesidad. Por eso es que usted me dice: Fabio, ¿cómo está? Y yo le digo: bien, ¿y usted? Porque respondo a las palabras. Y yo le digo: Karina, ¿cómo está? Y usted me dice: bien, usted, porque responde a las palabras. Pero Dios no responde a las palabras, responde a la necesidad. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas tan extraordinarias si no vinieras de Dios. ¿Qué responde usted a esas palabras? Gracias, yo sabía que los iba a impresionar. Pero Él responde a la necesidad: tienes que nacer de nuevo. La respuesta de Jesús denota una falla en la autopercepción de Nicodemo. No venía consciente de su necesidad, de su pecado, de que necesitaba nacer de nuevo. Venía en un plan corporativo a establecer un vínculo, relaciones personales, quizás a invitar tal vez había quedado una vacante en el Sanedrín y dice: bueno, este parece bueno para completar el grupo de los 70. Pero Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Luchaba toda la semana cómo plantear el tema de que Jesús viene y vuelca mesas y todo eso. Tengo que confesar que inicialmente me parecía un acto un poco elegante de Jesús. Y estando en mi casa, estaba haciendo el jardín. Bueno, mi esposa dice que deshaciéndolo. Estaba deshierbando, 1,86 m. Para deshiervar hay que tirarse al piso, ¿verdad? Después veo a ver cómo me levanto, pues usted sabe después de los 15 cómo es el asunto. Me tiro y empiezo a arrancar hierba, y entonces estoy todo lleno de barro, húmedo y todo eso. Y en eso viene mi hijo Matías, ¿verdad? Y me dice, viene a abrazarme y me dice: papi. Y yo le digo: suave, míreme, estoy sudado, estoy lleno de barro, estoy sucio. Y él me dice: no importa, papi. Y se me tira y me abraza. Y ahí en el jardín, mientras lo abrazo, me doy cuenta de que hay amores de amores. Yo no me abrazaría si anduviera así, pero mi hijo sí me abraza. Y pensaba yo: si el amor de mi hijo, por más puro que sea, me abraza, pero sigue siendo un amor humano, ¿cuánto más nos va a abrazar el Dios que bajó del cielo por nosotros? Aunque estemos sudados, aunque estemos sucios, aunque estemos húmedos. Y entonces cambió mi perspectiva del evento de Jesús volcando mesas. Seguramente sí enojado, pero por amor. Porque el amor corrige. Porque el amor no solo da rosas y chocolates en forma de corazón y lleva serenatas, sino que el amor también dice: no es por ahí. ¿Cómo has convertido el templo, tu cuerpo, en esto? ¿Cómo has convertido tu mente en esto?
¿Cómo has convertido tu alma en esto? Las conversaciones que traen salvación son con Dios. Surgen de circunstancias que marcan puntos de inflexión y son conversaciones genuinas. No podemos llegar, como dirían en el barrio, con una hablada donde Jesús, porque nos va a decir qué cosito. No sabe qué. No, sí sabe, pues se hace el magia y piensa que yo no lo conozco. Si yo lo formé. Son conversaciones genuinas, francas. Y en cuarto lugar, son conversaciones límite, porque requieren una decisión. Capítulo 3, verso 18 del Evangelio de San Juan. El que cree en Él, refiriéndose a Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Texto fuerte, difícil de digerir en una sociedad pluralista, donde cuando nos ofrecen opciones, alternativas, variantes, nos sentimos más cómodos. ¿A usted le gusta ir a un restaurante donde el menú es amplio? Puede comer cada uno lo que quiera, hasta los chiquillos escogen lo que quieran. Y usted pide gusto, mire, tráigame este plato, pero quítele la mantequilla y póngale queso. Porque vivimos en una sociedad pluralista donde ofrecemos cantidad de opciones, en eso consiste el negocio. Pero el mensaje del Evangelio sigue siendo uno. Mire, le aseguro que hice mi mejor esfuerzo para que esto me saliera bonito, pero no hay forma. Lo más bonito que me sale es, la Biblia dice que hay solo dos opciones, que son, esto lo hace más feo, excluyentes entre sí. No puedo optar por los dos. No puedo optar por los dos. O abrazo a Jesús para siempre, o le doy la espalda para siempre. Yo sé que la carta no es tan apetitosa, que a usted le gustaría que hubiera más opciones, pero ese es el Evangelio. Le decía a la iglesia de ayer y a la iglesia de hoy, cuando veo un texto trato de que un punto principal del texto no se me quede por fuera de la prédica, y esto está en el texto. Y entonces, si no hago mención de esto, sería cualquier otra cosa menos predicación. En Vida Abundante queremos compartir el Evangelio de Jesucristo. A veces está calientito y a veces es un poquillo frío y uno siente que le entra por la espalda, pero es el Evangelio. Jesús se preocupa porque nosotros tengamos claridad acerca de su mensaje. Mire lo que me estaba pasando. Estaba tratando de ponerlo bonito, pero en la medida en que lo iba poniendo más bonito, iba perdiendo claridad. Y entonces yo digo, y vale la pena que suene bonito si no es claro. Juan el evangelista se encarga de que nosotros pongamos el énfasis de la responsabilidad de tomar una decisión para vida eterna donde debe ser. Me topo este meme, una página atea. Me gusta seguir páginas ateas, usted pregúntese para qué. Y el meme dice: Dios es amor arriba y abajo, pero manda a la gente al infierno. Eso dice el meme. No sé si usted lo ha escuchado. Juan se cuida de que nosotros no nos equivoquemos. Juan capítulo 3, verso 19. Ojo donde está la responsabilidad. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Pero quién? La humanidad. ¿Dios? No, la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Por alguna razón, un meme de este tipo ignora toda lógica. ¿Verdad que si alguien comete un delito y un juez de la república lo manda a la cárcel, usted le echa la culpa al juez? ¿Qué juez más malo este? ¿Cómo mandó a aquel ladrón a la cárcel? ¿A quién le echa usted la culpa? Al que comete el delito. Es una lógica sencilla. Y la Biblia, y Juan particularmente, se asegure de que nosotros sepamos que la voluntad de Dios es salvarnos
pero que la decisión es del ser humano. Es una conversación límite porque es una conversación que tiene que ver con la eternidad. No tiene que ver con algo pasajero. Cuando escribí este punto me acordaba de algunas cosas pasajeras y me acordaba, usted se va a reír de mí, pero usted también lo hizo. Una vez llevé un curso de Windows 95. ¿Usted lo llevó? Algunos no habían nacido, ¿verdad? Los que hicieron así se embarcan. ¿Para qué sirve un curso de Windows 95 hoy? No sirve para nada, porque son cosas pasajeras. Pero el evangelio tiene que ver con cosas eternas. Por eso es que Juan quiere ser claro acerca de las implicaciones que tiene el conocer el evangelio. A este hombre es un guarda y le piden que cuiden 2 lotes, este lote y este lote, pero el lote tiene un muro divisorio en medio de los dos. Entonces él dice, ¿cómo hago? Si me vengo a cuidar este, me roban en aquel. Si me voy a cuidar aquel, me roban en este. ¿Sabe qué hizo? Se subió al muro y se sentó. Entonces un rato estaba viendo para allá, otro rato estaba viendo para acá, y cuando se cansaba se sentaba en medio y ponía un pie aquí y otro al otro lado. No se puede adquirir un compromiso con Jesucristo así, de un rato viendo para allá y de un rato viendo para acá, y a veces con un pie en cada lado. La quinta característica de una conversación que trae salvación es la mejor, porque es que Dios anhela esa conversación. Dios espera que nosotros tengamos esa conversación con Él. Capítulo 3, verso 17 del Evangelio de San Juan. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que el ser humano elige. No es que Dios quiera que alguien se pierda. Para eso vino Jesús, para eso entregó su vida, para eso se hizo hombre y caminó entre nosotros, para que nosotros tuviéramos esa posibilidad. Nicodemo, el prototipo del hombre, de la persona que a sus propios ojos y a los ojos de los demás no necesita a Jesús, marca un paradigma para nosotros. Y es que todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de Cristo. Lo más que podemos tener es falta de conciencia de esa necesidad, pero todos necesitamos de Dios. Esto es posible por 2 cosas. Tener una conversación con Dios que nos traiga salvación es posible por 2 cosas. Juan capítulo 3, verso 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también, ojo el verbo, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Miren, Jesús no se colgó de la cruz por hobby. No era la muerte más divertida del primer siglo. Era un escarnio a un ser humano. Si a usted le parece grotesca la película de la Pasión de Cristo, apenas se le acerca. Tuvo que vencer muchas barreras. Pedro, uno de sus más cercanos, que cuando estaban en el monte de la transfiguración le dice: Señor, hagamos una piñata, carne asada. Y despuesito le dice: Señor, ¿y por qué mejor no vas a la cruz y te quedas aquí con nosotros? ¿Recuerda de eso? Y nuevamente Jesús, poco romántico, le dice, ¿se acuerda de lo que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Porque Jesús estaba claro: si no se cuelga de esa cruz, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Llega al monte, al huerto de Getsemaní, y como todo ser humano enfrenta la tristeza. Él sabe lo que viene. Sus mejores amigos, los que decían que no lo iban a abandonar, se ponen a dormir.
Dice el texto que Jesús sudaba sangre. Y decía: Padre, si es posible, nota el condicional, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. En un acto de valentía, cuando Judas viene, le dice a sus discípulos: levantémonos, porque él tenía claro que si no vencía su debilidad humana, usted y yo no estaríamos hoy aquí y no podríamos tener una conversación que nos traiga salvación. La segunda razón por la que es posible la encontramos quizás en el versículo más conocido de toda la Biblia, Juan capítulo 3, verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios es responsable. No nos trajo serenata, no nos trajo chocolates, no nos trajo rosas. Jesucristo comprendía que el amor verdadero, el genuino, es amor sacrificial, que se entrega completamente. Y Él sabía que la serenata no nos salva, que los chocolates no nos salvan y las rosas nos salvan. Solo había una cosa que podía salvarnos, y era que el único inocente que ha pisado esta tierra tomara nuestro lugar y pudiera presentarse ante el Padre y decirle: ya Fabio no tiene que avergonzarse. Tortero, sí, pero mi sangre cubre sus tortas. Dentro de las reflexiones que tenía esta semana, pensaba: si tuviera que predicar un solo mensaje en mi vida, sería este. Porque en otros podemos aprender, Dios nos va a bendecir, etcétera, etcétera. Pero este es el corazón del Evangelio, gente. Este es el corazón del Evangelio. Muchas otras cosas son buenas, pero si nosotros no tenemos claridad en que estamos aquí por su gracia, en que aun cuando la vida se nos vuelca al revés, está la mano invisible de Dios trabajando para que nosotros reaccionemos. Si no tiene a Cristo, no se vaya sin Él. Si ya tiene a Cristo, puede ser que aún teniendo a Cristo, Dios esté volcando alguna mesa dentro de su vida y te está invitando a reaccionar como me invita a mí constantemente. Y quisiera tener un tiempo de silencio para que, si usted considera que es pertinente, pueda tener una conversación con Dios que traiga salvación. Una conversación franca, una conversación límite, una conversación que entiende que Él nos conoce, que no importa si estamos sucios y sudados, sus brazos están abiertos para extenderse sobre nosotros. Hago silencio para que usted hable y yo hablemos con Dios y continuamos en un momento.
Espíritu Santo, tú nos conoces. Porque formaste nuestro cuerpo y nos diste vida. Nada de lo que hacemos o de lo que hagamos está oculto a ti. Podría estar oculto a los demás, incluso oculto a nosotros mismos. Pero tú no tienes necesidad que nadie, ni siquiera a veces nosotros mismos, te digamos nada, porque tú lo conoces todo y respondes a la necesidad, no a las palabras. ¿Podrías perdonarnos, Jesús, si hemos convertido este templo que nos diste en un lugar que no es digno de que tú habites en él? Sabemos que solo por tu sangre y por tu gracia podemos mirarte, Dios. Y sabemos que quizás así, sudados, embarrialados, tierrosos, asoleados como estamos, nadie nos abrazaría, pero hay amores de amores, Señor, y el tuyo es el más grande de todos. A pesar de nosotros nos abrazas. No te da asco nuestro sudor ni nuestra condición. No podemos hacer nada para merecer ese amor, Señor, porque ni siquiera te entregaste por nosotros cuando hicimos algo para merecerlo, sino que en lo peor de nuestra vida, de nuestra condición, ahí llegaste como un Padre amoroso. Bendito Cristo de gloria, no tenías que hacerlo. No merecías morir, Jesús. Éramos nosotros. Pero tenías una claridad de nuestra necesidad que ni aún nosotros mismos la tenemos a veces. Espíritu Santo, permítenos ser abrazados por tu gracia, por tu amor. Que podamos ver la grandeza de nuestra maldad, pero que no nos quedemos estacionados en ella, sino que podamos ver que hay algo mucho más grande que nuestra maldad. Es el amor de Dios que cubre todo pecado y toda falta. Gracias por tu perdón, Dios. Gracias por entregarte por nosotros. Gracias porque podemos estar sentados aquí hoy, celebrando que tú ganaste nuestro perdón, que tú ganaste nuestra libertad, que no tenemos que ser más esclavos del alcohol, de las drogas, los pensamientos impuros, de las palabras sucias. Porque tú nos haces libres, Señor, para alabarte, para honrarte. No tenemos cómo pagar tanta gracia, Señor. De mi parte solo anhelo el día en que pueda verte cara a cara y tú sabrás que
todo lo que quisiera decirte que no podré hacerlo seguramente.